porque ese viernes tenemos aula. Y la otra es de que sea en 2 viernes. Es decir, de ese viernes, uno y el próximo más. A ver qué en el calendario, ¿verdad? Estoy entrando. El próximo viernes es 26 de septiembre. ¿Ya? El 6 yo no voy a poder. Y la otra sería el 13 yo no voy a poder de octubre. Y la otra sería el 10 de octubre. Ya que es cuando más o menos inician los segundos parciales. Ahora yo les digo que de la clase de hoy día tengo una clase más que es respecto a la limpieza de datos. Es una clase corta que la podríamos ver el miércoles más sus dudas que tengan y el viernes ya dar el primer parcial. ¿Cuál es la ventaja para ustedes de eso? Es que como estamos empezando antes del periodo de los primeros parciales, van a estar libres ya para sus otras materias. A ver si alguien se anima a comentar al respecto, positivamente o negativamente. ¿Qué les parece esa idea? Los que ya tienen Power BI desde la primera clase que les he pedido ya deben estar aburridos y súper expertos en la herramienta, así que no debería haber problema. A ver, vayan pensándolo durante la clase. ¿Listo? Aquí van a ver que son cosas que han visto en bases de datos, obviamente ya pasados para lo que es un data warehouse, que no hace tanto énfasis en temas de normalización, llegar a la última forma normal para que sea lo más óptimo, ¿no? Es mucho más simple. ¿Por qué? Porque almacena mayor cantidad de datos, entonces, como hemos visto en la anterior clase, las OLTP, es decir, los sistemas operativos o transaccionales, esos están pensados para que almacenen, registren datos de la forma más eficiente, ¿no? Por eso se ha hecho toda una teoría de registro y formas normales. Sí, porque se va haciendo uno a uno los registros, ¿no? Si bien pueden ser miles, ¿no? En el día, pero se van haciendo a medida que van pasando las transacciones, ocurrencias, ventas, créditos, pagos, ¿no? En cambio, Data Warehouse, como es masivo, ya está almacenado dentro de un repositorio, entonces sirve para recuperar masivamente. Sí, adelante. Creo que no está compartiendo. A ver. Bueno, no he pasado ninguna diapositiva, era puro... No, está bien. A ver, ¿alguien más me dice? Si no ve, estoy en... Se podía ver, Inge. Estaba en la primera diapo. Sí, correcto. Por eso aquí dice dejar de presentar. Lo que pasa es que tal vez estás viendo una pantalla así, no sé quién dijo que no veía. Entonces tienes que ir a mi... digamos, a mi usuario, ¿no? Que está conectado y ahí estoy compartiendo. Ahí ya me parece bien. Y hoy día han escrito eso, ¿verdad? Joel, Carlos, ¿te parece bien que sea el examen el próximo viernes? Hoy escribiste eso respecto a lo que estoy diciendo. Eso un poquito no me gusta del... Ok, sí. Ya, listo. Tengo una para el 10 de octubre. Josué. Uy, ese es el otro extremo, ¿no? A ver, voy a hacer una encuesta. ¿Listo? Hoy mismo les voy a pasar. Entonces ahí democráticamente van a elegir. Ya, yo sé que cuanto más tiempo quieren,
más relajados van a estar, entonces, por ahí incluso les va a olvidar todo lo que estamos viendo. Porque como les digo, como contenido, como materia, hay una clase más. Entonces, o sea, ya sobre lo fresco ya darían, se olvidan de la materia, más bien 2 semanas podrían estar tranquilos, ¿no? Y luego de sus primeros parciales, o bueno, al inicio, ya vamos a empezar a ver lo que es Big Data, ¿no? Ya, entonces, digo, siguiente viernes. Por eso, desde de hoy, el próximo, el que viene, ¿no? Bueno, hay una sola que prefiere el 10, tendrá sus motivos, no sé si no puede o realmente es la primera clase, no sé por qué no quiero ir, pero no importa, o sea, no quiero obligarlos ni convencerlos, ya, simplemente le estoy dando los pros y los contras, ¿no? Los contras tal vez podría ser, claro, si no se han preocupado desde el inicio, ¿no? Hasta preguntas de examen les he ido dando. Ya, encuesta, para parar el tema. Encuesta y la regla es que se abstienen, o sea, mejor dicho, todos acatamos lo que la mayoría diga. Ya sería o este viernes, que es 26, creo que les dije, ¿no? 26 de septiembre o el 10 de octubre. Pero con pocas, o sea, después de la clase del miércoles, que es corta, que ya hemos ido viendo, es formalizar nada más la teoría de lo que tienen que limpiar los datos, la importancia de limpiar los datos antes de subir. Sería de repaso, preguntas y la subsiguiente ya serían para que ustedes sigan estudiando, yo siga haciendo el examen, ¿no? Pero ya o sea, ya no va a haber clases hasta el día del examen. Ya, entonces, y van a tener ese pendiente y sus otras materias, ¿no? Bueno, ahí sí, están viendo mi pantalla. Modelado multidimensional. Correcto. A ver, volveré a ir para ver. Sí, estoy presentando. Ok, entonces, Data Warehouse le hemos dado bastante importancia porque es la base de datos, le llamaremos, o el repositorio, o el origen para hacer la última parte de lo que es Business Intelligence, que es la fuente de donde salen ya los datos estructurados, ya están almacenados, pensados, consolidados, ¿no? Por eso les decía, incluso como fotos o como en piedra, ¿no? Poniendo ejemplos donde casi ya no cambian esos datos. Entonces uno va haciendo cortes y a partir de ese data warehouse, ¿sí? Almacén de datos, se puede hacer la presentación final, donde ya se puede hacer un análisis eficaz, como dice ahí, y ya tener conocimiento y tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso vamos a ver, de qué forma se puede hacer el diseño y qué esquemas hay o estrategias, ¿no? En el panorama actual de los negocios, la capacidad de extraer conocimiento de grandes volúmenes de datos es crucial. Y hemos visto la diferencia entre los que usan Data Warehouse y los que no usan Data Warehouse, los que usan Business Intelligence y los que no usan, ¿no? Lo complicado que llegaría a ser responder cosas de forma ágil. El modelado dimensional es la piedra angular de esta capacidad, ofreciendo una estructura de base de datos optimizada, no para el registro de transacciones o operaciones, sino para la velocidad y la flexibilidad del análisis de datos. Ya es diferente. Obviamente uno de los sistemas transaccionales también se sacan reportes, ¿no?
pero son reportes, ¿no? No es hacer inteligencia en negocio. Entonces, son de esas mismas bases de datos. Pueden sacarlo, pero no es recomendable, porque sacar reportes de las bases de datos transaccionales es disminuir, afectar el rendimiento del sistema transaccional, ¿no? Entonces, claro, antes se hacía eso. Entonces, claro, cuando los que querían sacar reportes estaban ejecutando sus reportes, pucha, los pobres que estaban metiendo datos o usando el sistema se veían afectados y decían, pucha, ha bajado el rendimiento, se quejaban a TI, llaman y por qué y demás, claro. Y alguien estaba sacando reportes, por eso que es diferente, ¿no? Por eso la velocidad es importante. No afectar ni en las transaccionales ni en las de Data Warehouse. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos claves para este modelado dimensional? Es decir, con dimensiones. El modelado dimensional es una técnica fundamental en el diseño de Data Warehouse y Data Marts, que son partes específicas del Data Warehouse, pero el Data Marts es algo más pequeño, ¿ya? Eso puede ser de falso verdadero también que les pida. Los Data Warehouse están dentro de los Data Marts o los Data Marts dentro del Data Warehouse. Ya saben, los Data Marts son más pequeños, son partes de Data Warehouse. Pensada para facilitar un análisis de datos rápido y eficiente. A diferencia de las bases de datos transaccionales o LTP, que priorizan la integridad y la eliminación de redundancia mediante la normalización, el modelado dimensional optimiza la legibilidad y el rendimiento de las consultas para el procesamiento analítico. Ya es analítico, ya no es transaccional, que se llama OLAP o son los famosos cubos para ver de diferentes perspectivas, insights. Se basa en dos tipos de tablas interconectadas. Dos tipos de tablas, nada más, ¿no? Las de hechos y las de dimensiones, ya vamos a ver. Las de hechos o de fact tables, que se llama en inglés, es porque contienen métricas cuantitativas, es decir, se puede contar, tienen medidas, ¿ya? Que se desean analizar. Por ejemplo, que se puede contar las cantidades que se han vendido, cuánto cuesta el precio unitario, cuánto se vende, cuál es nuestro margen. ¿Qué quiere decir el margen? Es la utilidad, perdón, el ingreso menos el egreso. ¿Ya? Ese es el margen que uno tiene o el beneficio. ¿Sí? Si uno tiene un margen del 10%, por ejemplo, una belleza, ¿no? Pero, bueno, siempre se decía que los bancos, por ejemplo, tienen 20% de utilidad o margen. Son las más rentables. Y antes eran las de telecomunicaciones, hasta que aparecieron las herramientas para hablar de forma gratuita. Entonces ahí las de telecomunicaciones empezaron a tener problemas, porque ya nadie quiere pagar por las llamadas, ¿no? Porque son gratuitas, ¿quién quiere pagar? Salvo que sea muy necesario, ¿no? Las llamadas normales. Entonces, esos márgenes eran del 20%, eran las más rentables. Ya a eso se refiere. O sea, sacando impuestos, sacando costos, sacando sueldos, sacando esto, lo otro. ¿Cuál es mi margen? Así se miden las empresas más rentables, las que tienen mayor margen o utilidad. Ya, como ejemplo. O número de clics, ¿no? Eso de los clics vamos a ver más cuando veamos Big Data. Sí, es más fácil visualizar porque los ejemplos son de millones de datos que se van registrando en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Los clics, las preferencias, las reacciones. Pero igual, se puede contar, ¿no? Son el qué.
O sea, estas tablas de hechos es lo que almacenan el qué del negocio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el negocio, ¿no? A partir de la medida o contar lo que he vendido, lo que he gastado, lo que cuesta, etc. También incluyen claves foráneas que enlazan con las tablas de dimensiones, que justamente son el otro tipo de tablas, dos tipos de tablas interconectadas, decíamos. Entonces, justamente estas son las que almacenan los hechos, pero se interconectan con claves foráneas con las tablas de dimensiones, proporcionando el contexto necesario para las métricas, para medir. Todas las de dimensiones, hagan de cuenta que son las tablas esas que no varían mucho. Las cantidades van variando todo el tiempo, ¿no? Los márgenes, el costo, por los precios, ¿sí? En cambio, las de dimensiones almacenan los atributos que describen o descriptivos, que contextualizan los hechos, respondiendo a quién, ¿no? Por ejemplo, un cliente, ¿sí? ¿Cuándo? Las fechas. ¿Dónde? ¿No? ¿En qué sucursal? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿No? Cosas que no varían. Los clientes son los mismos, normalmente vienen los mismos, ¿no? No es tan dinámico como lo de la izquierda, como los hechos. Estos son como catálogos, les llamaremos, estas tablas de dimensiones, ¿sí? Catálogos incluso de fechas, ¿no? De ciudades, de sucursales. La sucursal se abrirá uno cada 5 años, 3 años, ¿no? Las ciudades son estáticas, los países también, ¿no? El por qué también se puede almacenar, o el cómo, ¿no? Ejemplos incluyen tiempo, producto, ¿no? Los productos también que vendo normalmente son los mismos, ¿sí? O sea, tengo un catálogo de productos, no es que todos los días, hoy día vendo pan, pero mañana no, al día siguiente vendo leche, pero después yogur en vez de leche, no pasa eso. O sea, en el catálogo están los tipos de productos y los productos, ¿no? Que ven. Y las cantidades ya están a la izquierda. Se dan cuenta, ¿no? La diferencia. El cliente también, en la tienda, no se abren cada día. Las promociones también no son tan dinámicas, ¿no? Hay una promoción del Día de la Madre, de Navidad, Carnaval, qué sé yo. Permiten filtrar, agrupar y segmentar los datos de los hechos, ¿no? O sea, quiero ver de tal producto, entonces veo la respuesta a partir de las tablas de los hechos, ¿no? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tenía ayer? ¿Cuántos tenía hace 2 días? ¿Cuántos tenía así? A partir de las dimensiones, entonces puedo contar las tablas o las cantidades de las tablas de hechos. Entonces puedo filtrar, agrupar y segmentar, ¿no? Segmentar, ya hemos hablado también de eso. Entonces puede ser segmentar clientes, segmentar productos, los datos de los hechos, haciendo el análisis más significativo. Si en algún punto no se entiende, yo trato de ser bien claro, espero que no haya, y bueno, a veces tal vez un poco redundante, dirán, pero ya nos ha dicho, es para que les quede mejor grabado. La interacción entre estas tablas permite a los analistas explorar los datos desde múltiples perspectivas, insights, agregando y desglosando la información según las necesidades del negocio, ¿no? Eso es, todos los negocios, cada uno tiene sus propias tablas de hecho y sus propias tablas de dimensiones, ¿no? Las de tipo comerciales serán muy parecidas, pero cada uno podría tener una estructura, campos diferentes, ¿no? Variando. Es lo que van a hacer en su examen de acuerdo a las tablas que yo les voy a dar. Entonces, tenemos el primer esquema, ya lo habíamos mencionado, cuando veíamos la introducción y las primeras clases de Business Intelligence.
el Star Schema o esquema de estrella, ¿de qué consiste? Es el modelo más fundamental y ampliamente utilizado en el diseño de Data Warehouse y Data Marts. ¿Por qué? Porque es el más sencillo de hacer diseño. Ya hay tablas de hecho y sus dimensiones. Listo, o sea, sin preocuparme de normalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque es más rápido. Cuanto más normalizado está, entonces está, o sea, obviamente está más, digamos, está más optimizado el almacenamiento de los datos, pero eso no es necesariamente proporcional a la rapidez con la que responde. Su estructura es sencilla y su eficiencia en la recuperación de datos es de su mayor virtud. Por eso es que seguramente los que hacen Business Intelligence y trabajan con Data Warehouse, más debe haber un porcentaje mayor que utilicen este esquema por su sencillez y porque además es rápido, ¿no? Pero ¿cuál es su desventaja? Bueno, ya vamos a ver en detalle, pero es básicamente la redundancia. O sea, tienen datos repetidos en las tablas, porque justamente no están normalizados. ¿De qué se trata? Consiste en una tabla única de hechos, que es central y que está directamente conectada a múltiples tablas de dimensiones. La clave de su simplicidad radica en que cada tabla de dimensiones está desnormalizada. Ya no hay que preocuparnos de llevar a primera, segunda, tercera, digamos que está en primera forma normal, y nada más. Contiene todos los atributos relacionados con esa dimensión en una sola tabla, sin subtablas adicionales, es como un centro, ¿sí? La tabla de hechos y sus radios, las tablas de dimensiones, que irradian hacia afuera, ¿ya? Está clarito. Enseguida vamos a ver un gráfico, bueno, dos en realidad, pero ya están, me imagino, ustedes imaginándose de qué forma tiene eso. Entonces, sus características claves, ¿no? Como para que vayan viendo para su examen, es la centralización. La tabla de hecho actúa como el centro de todo el esquema. Desnormalización de dimensiones. Cada dimensión es una tabla plana y autosuficiente, no tiene que ir a recoger de ningún lado nada. Tiene todo lo que necesita cada dimensión y las uniones son simples. Las consultas requieren uniones, joins, directos y mínimas entre la tabla de hechos y la tabla de dimensiones que necesitan, ¿no? Entonces, simple. Y ahí está el diagrama conceptual de un esquema de estrellas. La tabla de hecho al centro que dice fact y las tablas de dimensiones, las que están en los radios, ¿no? Con radios, ¿sí? Unidos con una sola relación, que son las dimensiones, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí al medio está todo lo que son la facturación, las ventas, pero esas ventas tienen clientes, tienen fechas, tienen así. Entonces cada una de las ramas son esas dimensiones de fecha, de cliente, de tipo del producto, ¿no? Entonces es simple. Y aquí está para el ejemplo que habíamos dado la anterior vez del supermercado. Entonces es que este esquema de estrella podría estar así diseñado. Ya se los hago zoom para que veamos mejor. Entonces, por ejemplo, al medio está
facturación o ventas, ¿no? Las ventas, las tablas de hechos de ventas, ¿ya? Que tiene en qué fecha he vendido, qué producto, ¿no? Claro, ese producto, por ejemplo, no dice papa, ¿no? O leche, tiene un código. De qué promoción es, ¿no? Si se ha beneficiado con alguna promoción, el cliente, cuánto he vendido, o sea, en ese registro, ¿no? Esa venta, qué cantidad, en qué precio, cuánto me costó y cuánto de la promoción ha ido para la promoción, ¿no? Y qué margen de la promoción se ha registrado, ¿no? Entonces, eso es como la tabla de hechos, el centro. Y las tablas que no están normalizadas están como tiempo, por ejemplo. La fecha con la fecha, ¿no? Pero esa fecha tiene un día de la semana, un mes, a qué trimestre pertenece, a qué año. Y además, lo que habíamos dicho, sí es importante distinguir, diferenciar si es o no fin de semana, ¿no? Para no tener que ir a consultar y usar una función que me digas falso, verdadero, si es fin de semana, ya los registro para hacer más óptima la consulta. Ya no usar una función que ocupa tiempo, por más rápido el procesador, ¿no? ¿Para qué vamos a emplear tiempo si directamente puede estar almacenado, además de la fecha, saber si es fin de semana? El tema tienda, ¿no? De que obviamente tiene un código, ¿no? Relacionado con la tabla de hechos, y ese código me permite saber de qué ciudad es, en qué región, en qué país, quién es su gerente, ¿no? Lo mismo el cliente, su código de cliente, su nombre, su mail, qué segmento es, ¿no? Lo que me permite eso que les decía, si es un AAA, A, B, ¿no? Para saber de qué forma lo voy a atender. Cuándo se ha registrado, desde cuándo es nuestro cliente, ¿no? La promoción como dimensión también, ¿qué se llama la promoción? Día de la madre, día del padre, día del no sé. Su tipo de promoción, ¿no? Que sea de descuento, de regalo, cuánto es el descuento, qué porcentaje, cuándo ha empezado, cuándo ha terminado. La dimensión del producto, ¿sí? Su código de producto relacionado con la tabla de hechos, ¿no? Están yendo, ¿no? Me están siguiendo, ¿no? Si no hubiera hecho así. Tiene el nombre del producto, la marca, a qué categoría pertenece, cuál es su peso neto, ¿no? Sí, está claro. Entonces vean que no hay normalización de ningún lado. Máximo hay una tabla principal que están en las dimensiones, las claves principales. Ahí está, pregunta de examen. ¿Dónde están las claves principales? ¿En la tabla de hechos o en la tabla de dimensiones? En la tabla de hechos, ¿no? Y las claves foráneas en la tabla de hechos, ¿no? Porque se repiten, ¿sí? Al mismo cliente le vendo varias veces, para la misma promoción varias veces, ¿no? En la misma fecha varias veces, bueno, y así, el mismo producto varias veces. Ya, bueno, eso ya ustedes han visto en base de datos. Entonces, ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Ya estarán imaginando. Comprender los pros y contras del esquema de estrella es crucial para decidir cuándo es la opción más adecuada para sus necesidades analíticas. Ya ustedes con esto van a saber por cuál de los esquemas adoptar, ¿no? O elegir. Ventajas, si han visto, es simple, es intuitivo y fácil de entender. Diseñar e implementar
lo que se reduce a la curva de aprendizaje para desarrolladores y usuarios finales, ¿no? Por eso que estoy seguro que la mayor parte de la gente que hace Data Warehouse tiene almacenado de esta forma. El rendimiento es óptimo. Las consultas son extremadamente rápidas debido a la menor cantidad de joins o uniones que son necesarias para recuperar los datos. Esto lo hace ideal para herramientas de Business Intelligence, ¿no? Por eso es que es ideal para Business Intelligence, no para OLTP o sistemas transaccionales, que realizan, bueno, en este caso Business Intelligence realizan muchas agregaciones, ¿no? Facilidad de uso. Los usuarios de negocio pueden navegar y entender el modelo de datos con relativa facilidad, lo que fomenta la autosuficiencia en el análisis. Construcción simplificada. La carga de datos ETL es más sencilla, ya que los datos de las dimensiones pueden cargarse directamente en sus respectivas tablas. O sea, básicamente la tabla está ahí y yo la voy a utilizar, ¿no? O sea, la voy a traer. O sea, no tengo que hacer más análisis porque ya están almacenados y estamos nada más como haciendo copy-paste del origen al destino, ¿sí? Pero, ¿cuáles son sus desventajas? Hay redundancia de datos. La desnormalización de las dimensiones puede llevar a cierta duplicidad de datos si los atributos se repiten frecuentemente dentro de la misma tabla de dimensión, aunque es una redundancia controlada y justificada por el rendimiento, ¿sí? O sea, no es demasiada la redundancia, está justificada por el rendimiento, pero es desventaja, ¿no? Porque es redundante, porque está almacenado ya en un lugar y está otra vez almacenado en otro lugar, eso quiere decir redundante. Menos flexibilidad. Si una jerarquía compleja dentro de una dimensión cambia, por ejemplo, una categoría de producto se divide en subcategorías, puede requerir un rediseño y una recarga más costosa de la dimensión, ¿ya? Como desventaja. Y por último, potencial de anomalías. Aunque se minimiza el data warehouse, la desnormalización puede teóricamente introducir anomalías de actualización si no se gestiona correctamente, ¿no? Justamente la normalización es la que, y la teoría lo dice, ¿no? ¿Para qué se hace normalización? Para tener integridad referencial, es decir, no puede meter uno basura, porque está siendo controlada por una clave principal, ¿no? En cambio, como aquí no está normalizado, entonces puede haber esas no solo redundancia, sino ese riesgo de que se pueda introducir anomalías de actualización. ¿Cuándo se debe usar este esquema de estrella? Es el punto de partida ideal, es decir, todos que van a empezar a hacer data warehouse seguramente con esto van a empezar y es el esquema más común para la mayoría de los data warehouse. Cuando la velocidad de consulta es la máxima prioridad, ¿sí? O sea que es una gran, digamos, o un gran motivo, una gran motivación o motivo, porque todos queremos velocidad, rapidez, que bien haga un dashboard y lo tenga inmediatamente dibujado, ¿no? Cuando hago diferentes, además, ejercicios o análisis de sensibilidad. Cuando el modelo dimensional es relativamente sencillo y las jerarquías de las dimensiones no son excesivamente complejas, ¿ya? Como los que vamos a tener en el examen. Obviamente no va a ser rebuscado, yo no les voy a
poner algo que tengan que hacer joins y esto y hacer un análisis como hacían en bases de datos, ¿no? O sea, va a ser más algo sencillo, donde va a estar justamente de esa forma más o menos vinculadas, ¿no? Las tablas de dimensiones con la de hechos. Pero obviamente tienen que saber las otras dos más que enseguida vamos a ver. Es la elección preferida para la mayoría de los data marts específicos de un departamento o un área de negocio, ¿no? O sea, el data mart, que es una parte más pequeña del data warehouse, va a tener seguramente y rara vez otro esquema que el de estrella. O sea, va a ser, porque como es algo más pequeño, entonces van a ser seguramente esquema de estrella suficiente. Pero, sin embargo, esto ha ido evolucionando y para casos más complejos se necesita este esquema de copo de nieve o snowflake, esquema en inglés, que es una evolución del esquema de estrella, introduciendo un nivel de normalización que impacta tanto en el almacenamiento como en la complejidad de las consultas, ¿no? Prioriza, o sea, optimiza el almacenamiento, pero sin embargo hace más complejo las consultas, hace más complejas las consultas. ¿De qué se trata? Es una extensión donde las tablas de dimensiones, a diferencia del esquema de estrella, están normalizadas. Esto significa que las dimensiones se subdividen en tablas relacionadas, formando una estructura jerárquica que se asemeja a un copo de nieve o un árbol. Cada tabla de dimensión puede tener subdimensiones que contienen atributos más detallados. ¿Cuáles son sus características claves? Hay normalización de dimensiones. Las dimensiones se descomponen en múltiples tablas interconectadas para reducir la redundancia. Mayor número de uniones. Para acceder a todos los atributos de una dimensión completa, las consultas requieren más uniones, ya que se deben caminar a través de las tablas relacionadas, ¿no? Entonces vayan viendo de qué puede llegar a ser ventaja y desventaja, ¿no? Que vamos a ver para concluir este tipo de esquema. Entonces hay mayor número de uniones, ¿no? Porque para acceder a todos los atributos de una dimensión completa, las consultas requieren de más uniones. Y la estructura jerárquica refleja mejor las jerarquías inherentes a los datos dimensionales. Ejemplo, país, región, ciudad, ¿no? Sí, en vez de almacenar varias veces el país, Bolivia 9 veces para cada departamento, Bolivia, La Paz, Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, ¿no? ¿Sí? Y peor todavía región o ciudad, ¿no? O provincia, si ponemos, entonces va a repetir país y ciudad todas las veces que necesite para cada departamento, para cada provincia, mejor dicho. No, entonces es algo más complejo en la estructura. La tabla de hechos, igual que antes, está relacionada con las dimensiones, ¿sí? Básicas, las iniciales, las directas, pero esas dimensiones, si normalizamos, entonces tienen subtablas. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver temas de normalización. ¿Ya? Entonces, para nuestro ejemplo del supermercado, ¿cómo sería? Tenemos la tabla de hechos, igual, lo mismo, no varía nada. La tabla de hechos en el copo de nieve no varía nada. Lo que varía es la tabla de dimensiones, ¿no? Porque, como les decía, esa tienda ya tiene una región, tiene una ciudad, un nombre de la tienda, ¿no? Y esa tienda ya está perteneciendo, relacionada con una ciudad, una región, un gerente, ¿no? Antes estaba en una sola tabla. En cambio ahora son 3 tablas, ¿no?
¿Por qué? Porque necesito además código postal y todas las características de esa dimensión, subdimensión o subtabla que se llama región o ciudad, ¿no? Esa ciudad, ¿a qué región pertenece? ¿No? ¿Y qué código postal tiene? ¿Ya? Entonces, ahí pueden ver la diferencia. Antes el tiempo también estaba en solamente, o sea, de forma, digamos, redundante, una sola tabla, una dimensión tiempo. En cambio, ahora ya está subdividido, ¿no? Lo mismo producto podríamos ver, si tengo una subcategoría, puedo sacar otra dimensión que hable solo de las categorías, ¿no? Una tabla relacionada que diga esa categoría, a qué, no sé, a qué tipo de productos pertenece, lácteos, ¿no? Bebidas con alcohol, sin alcohol, panadería, etcétera. Entonces, se puede tener más detalle de cada una de esas dimensiones, ¿no? Pero para tener ese más detalle y para que no sea redundante, lo que se requiere es crear otras tablas relacionadas, ¿no? La promoción igual, o el cliente, ¿no? Si hay un segmento de cliente, por ejemplo, entonces puedo tener una subdimensión que sea segmento y ahí se vean todos los detalles de ese segmento, ¿no? Ya, por ejemplo, entre cuánto y cuánto tiene que facturar, o entre cuánto y cuánto tiene que vender o debe comprar, ¿no? Para haber pertenecido a ese segmento. Entonces, si yo necesitaría sacar más información, con más detalle, podría ir hasta esa dimensión, ¿no? Para recuperar. Pero aquí, por ejemplo, está así más simple, ¿no? O sea, lo que sí está desarrollado es tienda, ¿no? La dimensión tienda está más desarrollado para el ejemplo de cómo se normaliza y cómo se ve más detalle, ¿no? Pero cliente, promoción, producto es lo que les he dicho de forma verbal, no está en realidad desarrollado, ¿no? Pero ya se dan cuenta que cómo puede ir creciendo. Bien, entonces veamos ventajas y desventajas. El esquema de copo de nieve ofrece beneficios en la integridad de los datos y el almacenamiento, pero con ciertas concesiones. Sus ventajas son que hay menor redundancia de datos, reduce significativamente el espacio de almacenamiento al eliminar la redundancia de atributos en las dimensiones, lo que es útil para dimensiones muy grandes. Mayor flexibilidad y mantenimiento, facilita el mantenimiento de las dimensiones, especialmente cuando las jerarquías son complejas o cambian con frecuencia. Un cambio en un nivel inferior de la jerarquía solo afecta a una tabla pequeña, ¿no? ¿Sí? Se dan cuenta la diferencia con cuando era de hecho la dimensión, había que cambiaba muchas más cosas. En cambio, como está normalizado, entonces se cambia solamente al final de la secuencia, de la cadena de relaciones. Mejor integración, puede ser más fácil integrar datos de diferentes fuentes si las dimensiones ya están en una forma más normalizada, similar a cómo se almacena en un sistema transaccional. Y además, esto es lo más importante, ¿no? La normalización ayuda a mantener una mayor integridad referencial y minimiza, las anomalías de actualización. Ya, un ejemplo de integridad referencial es de que, por ejemplo, ustedes no aparezca un producto que no han vendido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso especialmente, justamente en los sistemas transaccionales hay, ¿no? O sea, yo no puedo registrar un producto que estoy vendiendo un producto si no está en mi tabla de inventarios, ¿no? Entonces, eso es la integridad referencial, que ya conocen desde base de datos. Entonces, lo mismo, o sea, si no tenemos ese cuidado, podríamos tener en nuestro dashboard, o sea, información de un producto que
por error, no sé de dónde ha salido con un carácter diferente, entonces ya no está sumando o acumulándose a lo que debería estar acumulándose, sino está como otro producto que no existe, ¿no? Por error de al traer los datos. Y sus desventajas es de que las consultas son más lentas, el mayor número de uniones o joins necesarias para reconstruir una dimensión completa puede ralentizar, o sea, hacer más lento significativamente las consultas en comparación con un esquema de estrella. Mayor complejidad, es más complejo de entender, diseñar e implementar, lo que puede aumentar el tiempo de desarrollo, ¿no? Tener gente más especializada, ¿no? En temas de diseños de bases de datos y requerir equipos con mayor experiencia técnica. Los recursos, las uniones adicionales consumen más recursos computacionales, CPU y memoria. Por eso les decía, cada vez ahora tenemos más CPU, más memoria, cosa que antes era lo más valioso, ¿no? Para hacer lo más óptimo, pero ahora son tan poderosas que por ahí a ustedes dirán, bueno, especialmente para lo que va a ser la materia y los ejemplos, pero cuando les toque trabajar en la vida real ya van a ser muchísimos más datos y va a ser cosas para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué tipo de esquema usar en el motor de la base de datos, ¿no? Lo que puede consumir más recursos de CPU y memoria. ¿Cuándo usarlo? Cuando la integridad de los datos y la redundancia la reducción de las redundancias son críticas. Ahí van a utilizar, cuando la integridad de los datos y la reducción de la redundancia, o sea, no quiero redundancia porque realmente necesito ver a tantas subdimensiones, entonces voy a tener que usar este esquema. ¿Ya? Porque necesito controlar esa integridad y no quiero que sea tan redundante como lo que les he dicho del país. Si voy a ver solo por país, no hay problema. Pero si ya voy a ver por ciudad, bueno, 9 veces se va a repetir el país para Bolivia, el caso Bolivia, ¿no? En Estados Unidos creo que son 50 estados, 50 veces el país, ¿no? Y si en Bolivia yo me meto a ver, necesito además hacer análisis por provincia, entonces Bolivia se va a repetir las N provincias que hay en Bolivia. Y dentro de una provincia que hay, circunscripciones, creo, ¿no? Por ejemplo, ahora un excelente ejercicio que seguramente han hecho los candidatos o están haciendo, han tenido que haber hecho, si no es una, digamos, una pérdida de oportunidad para saber quiénes han votado por ellos, en qué regiones, a qué provincias tengo que ir a hacer campaña. Una belleza, porque todo está en los, ¿qué se llaman? En las actas se llaman, ¿no? Electorales, donde está para cada mesa a qué colegio pertenece, ese colegio, en qué zona está, esa zona, en qué ciudad, y esa ciudad, bueno, obviamente todo está en Bolivia, pero incluso en el exterior se ha emitido voto. Entonces, si necesito a ese detalle, entonces sería muy redundante, porque Bolivia se va a repetir, pues, ¿cuántas veces, no? En vez de que una sola vez, ¿no? Bolivia y creo que, no sé, creo que 10 países, no sé cuántos países son los que han votado, pero si necesito llegar a ese, entonces han tenido que usar copo de nieve, ¿sí? A no ser que, bueno, no les ha interesado el espacio que utilizan y está redundante por todo lado los datos, ¿no? Si es que han hecho un análisis, me imagino que sí. En base a eso, pues, obviamente uno tiene que reforzar, ¿no? Tiene como su desquite
para la segunda vuelta y, bueno, ir a lograr votos donde no han obtenido, ¿no? Entonces, si es como ejemplo, como si es crítico el tema de redundancia y la integridad, entonces hay que usar esto, especialmente si las dimensiones son muy grandes o cambian con frecuencia. Cuando las jerarquías de las dimensiones son profundas y complejas, como las que acabo de dar un ejemplo, y se desea mantener la estructura de forma más normalizada para facilitar su gestión. Y cuando el almacenamiento es una preocupación y se busca minimizar el espacio ocupado por las tablas de dimensiones, aunque con las tecnologías actuales esto es menos crítico que el rendimiento. Sí, hemos mencionado. Y por último, esta que es la más, digamos, compleja, que se llama el esquema de constelación de hechos o Fact Constellation Schema. El esquema de constelación de hechos, también conocido como esquema de galaxia, ¿no? Ya se imaginarán, más complejo, representa una arquitectura más avanzada para data warehouse empresariales que requieren un análisis integral de múltiples procesos de negocios. ¿De qué se trata? Este esquema se utiliza cuando existen múltiples tablas de hechos que comparten algunas tablas de dimensiones. O sea, tengo ya no una tabla de hecho con sus dimensiones, sino múltiples tablas de dimensiones. Y comparten algunas tablas de dimensiones. Es esencial una colección de esquemas de estrella o de copo de nieve que comparten dimensiones comunes. Esto permite analizar diferentes aspectos del negocio de manera íntegra y consistente. Sus características claves son múltiples tablas de hechos. Cada tabla de hechos representa un proceso de negocio distinto: ventas, inventario, marketing, pedidos. ¿Ya? Son diferentes procesos de negocio, ¿no? El de ventas tiene su propio proceso, el de inventarios tiene su propio proceso, marketing igual, y los pedidos, cada uno su mundo, ¿no? Dimensiones compartidas. Las dimensiones se diseñan cuidadosamente para ser utilizadas por varias tablas de hechos, asegurando que un producto o un cliente tenga la misma definición y estructura en todos los análisis, garantizando la consistencia en los informes entre diferentes áreas de negocio. ¿Sí? Y bueno, más o menos así sería. No solamente hay una tabla de hechos, sino hay subtablas de hechos, las mismas que tienen sus dimensiones. Ya es como que son tablas o diré esquemas de copo de nieve relacionadas. ¿Sí? O sea, es la más compleja. Y para nuestro ejemplo sería algo así, una esquematización más que esquema, ¿no? Algo como esto. Entonces ahí vean que ya estoy viendo dos tablas de hechos. Cuando era el esquema estrella solamente había una tabla de hechos, que era la de ventas. Pero aquí ya estoy relacionando ventas con inventario, porque cada cosa que vendo afecta en el inventario, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo pondría compras más, ¿sí? Entonces, las de ventas disminuyen el inventario y las compras aumentan el inventario. Entonces, tendría que haber una tercera tabla de hechos si quisiera ver todo el circuito completo entre todo lo que varía, lo que hace variar el inventario, ¿no? Entonces, aquí tenemos la dimensión tiempo, que está compartiendo entre las dos tablas de hechos de ventas y de inventarios, porque todo se hace en base a fechas: cuándo he comprado, cuándo he vendido, cuándo ha cambiado, los stocks, ¿no? Del inicial, final, qué entró, qué salió, de qué producto, ¿no? Y lo mismo, ambos tienen productos, del mismo producto puede ser, o debe ser, ¿sí?
y la promoción, la tienda, el cliente. Por ejemplo, el cliente en el inventario no necesito, ¿no? Porque el inventario es el que me muestra el stock, pues, cuánto tengo, cuánto. Pero el de venta sí, a quién le he vendido, ¿ya? Entonces, las dimensiones son no siempre para todo, para todas las... bueno, han terminado de ver, ¿no? No sé si le han sacado la foto. Esa sería. Y bueno, como siempre, vamos a ver la constelación de hechos, ventajas y desventajas. Es el más potente, ¿no? Para data warehouse complejos, pero también es el que requiere mayor pericia, ¿no? Cuanto más complejo, necesitan gente con más entrenamiento. Sus ventajas es de que cubre todo, ¿no? Permite modelar escenarios de negocio mucho más complejos con múltiples procesos, métricas relacionadas, ofreciendo una visión 360 grados del negocio. La consistencia interdepartamental, las dimensiones compartidas, aseguran que los reportes de diferentes áreas de negocio sean consistentes y comparables, eliminando sitios de información y la única versión de la verdad, ¿no? Como les mostraba en el ejemplo, faltaría ahí compras, por ejemplo, proveedores, ¿no? Entonces, el cliente está relacionado con ventas y las compras con proveedores. Entonces, estoy viendo 360 grados toda la película y todo lo que va modificando el inventario. Escalable. Este es el esquema más escalable para crecer y abarcar nuevos procesos de negocio en alza a medida que la empresa evoluciona, ¿no? De inicio, por ahí, me interesaba solo ventas, ¿no? Y después he necesitado hacer un estudio sobre también qué está pasando con los proveedores, con las compras. Y hemos visto cadena de suministro, por ejemplo, para saber dónde están los cuellos de botella, dónde falla más, qué proveedor me tarda más, para ir cambiando, reemplazándolos. Pero de inicio era vender, vender, vender y no nada más. Flexibilidad analítica soporta consultas muy variables que cruzan diferentes dominios del negocio. Pero como todo tiene también sus desventajas, es más complejo. De los tres es el más complejo, tanto en diseño como implementación y mantenimiento, requiriendo un equipo de modelado de datos muy experimentado. Gestión de dimensiones compartidas, requiere un diseño y una gobernanza de datos muy cuidadosas para asegurar que las dimensiones sean verdaderamente conformes, ¿no? Por eso es conformes de arriba, y útiles para múltiples hechos. Conforme, ¿no? O sea lo real y útiles para múltiples hechos. Un error aquí puede llevar a inconsistencias graves. El esfuerzo en ETL, los procesos de extracción, transformación y carga son más complejos de desarrollar y mantener. Claro, porque la estructura es más compleja, enredada, ¿no? El data warehouse a nivel, bueno, ¿cuándo debo utilizar? Cuando el data warehouse de nivel empresarial que necesita analizar múltiples procesos de negocio interrelacionados estén influyendo unos con otros, ¿no? Porque están justamente interrelacionados, como son las ventas que impactan el inventario o como el marketing influye en las conversiones. Bueno, y como lo que hemos mencionado, ¿no? Las compras también impactan en el inventario. Cuando se tiene, bueno, también hay que usarlo cuando se tienen múltiples métricas y procesos que se relacionan a través de dimensiones comunes y se busca obtener una visión integral del rendimiento de la organización. También se utiliza cuando se necesita una visión holística y consistente del negocio, desde diferentes perspectivas, garantizando la fiabilidad de los informes corporativos. ¿Ya? Entonces, vámonos al caso práctico, que tal vez la parte donde ustedes van a tener mayor, digamos,
información como para hacer ya su práctica, ¿no? Consideremos una cadena de supermercados que desea analizar sus datos de ventas e inventarios. Ya no estamos viendo compras, ventas relacionadas con inventarios. Dimensiones claves son el tiempo, ¿no? Donde ahí verán, ya están los datos de la fecha del día, qué semana, qué mes, trimestre, si es fin de semana o no, el producto, su identificador, su nombre del producto, qué marca es, qué categoría, en qué tipo de envase viene, el cliente, su código de cliente, el nombre del cliente, el email, el segmento al que pertenece y a qué ciudad, la tienda, dónde está, bueno, su código obviamente, qué se llama la tienda, por ejemplo, Hipermaxi, la Circunvalación, no sé, en qué ciudad está, en qué región y quién es su gerente. La promoción, qué clave tiene esa promoción, su ID, su tipo de promoción, qué descuento se da en esa promoción o se ha dado, las fechas entre las que ha estado vigente, ¿no? Y cuáles van a ser las tablas de hecho. Esas eran dimensiones, ¿no? En cambio, las de hechos, las que registran lo que va variando constantemente, es las transacciones de ventas de productos, métricas, cantidad vendida, precio unitario, monto total de la venta, claves foráneas, que son las de fecha, ¿no? Su ID, el producto, bueno, puro código, ¿no? De productos, clientes, porque precisamente son las claves foráneas, entonces son los ID que están relacionados con las dimensiones, ¿no? De arriba. La tienda y la promoción, ¿no? Ahí están las 5 claves foráneas que están relacionadas con cada una de las promociones, o sea, de las dimensiones de arriba. Ya, en cambio, la de inventarios también, para hacer el seguimiento del stock en el tiempo, cuáles métricas tengo, el stock inicial, entradas de inventario, salidas de inventario, stock final, valor de inventario y cuáles son las claves foráneas, 2. La fecha que ha cambiado, qué producto estoy relacionando y de qué tienda, por ejemplo, ¿no? El inventario de qué tienda estoy tomando en cuenta. Estos elementos formarán la base sobre la que vamos a construir los diferentes esquemas dimensionales. ¿Listo? Y entonces, para terminar, tenemos esto, el esquema de estrella. Para cada uno de los esquemas vamos a ir viendo cómo van a estar diseñadas, ¿no? La de ventas se conecta directamente a dimensiones desnormalizadas como tiempo, producto, cliente, tienda, promoción. ¿Qué consulta de ejemplo podría ser? Sería cuál es el total de ventas por categoría de producto en la región sur durante los fines de semana del último trimestre. Ya una consulta que el gerente les puede pedir y ustedes tienen que tener la respuesta prácticamente inmediata. Esta consulta sería extremadamente rápida, con uniones directas y eficientes. Con copo de nieve, la facturación de ventas se conecta a dimensiones que a su vez están normalizadas en subdimensiones. Por ejemplo, la dimensión tiempo se descompone en mes, trimestre y año. El producto se descompone en marca, subcategoría, categoría. El cliente a qué segmento pertenece, ¿no? Una consulta de ejemplo que les podrían pedir es la misma que la de arriba, pero va a requerir más uniones, ¿no? Por ejemplo, factura de ventas va a estar haciendo join o haciendo la unión con el producto, además hacer join con la subcategoría, la categoría, y eso va a ser más lento, pero reduce la redundancia de cada dato en las dimensiones. En la de constelación de hechos, integramos ventas, inventarios y, como habíamos dicho, podríamos poner también compras, compartiendo dimensiones de tiempo, producto, tienda. Y además con la dimensión de cliente se va a conectar con la de ventas.
Una consulta de ejemplo podría ser cómo se correlacionan las ventas de un producto específico con su nivel de inventario en una tienda particular durante una promoción. ¿Cómo se correlaciona? Es decir, ¿qué relación hay entre ventas de un producto específico con su nivel de inventarios, ¿no? Y la promoción, ¿sí? Por ejemplo, ahí había una promoción y nos hemos quedado sin inventario, nos ha faltado stock. ¿Cuánto nos ha faltado, no? Con lo que hablábamos de los ejemplos, para que no nos vuelva a pasar para la próxima vez que vamos a sacar esa misma promoción. Esto requiere uniones entre ventas, inventario y las dimensiones compartidas. Entonces, en conclusión, la elección del esquema ideal dependerá de los requisitos específicos de tu proyecto. El esquema de estrella es el más simple y rápido. El copo de nieve prioriza la normalización y la flexibilidad de dimensiones. La de constelación de hechos permite análisis complejos entre múltiples procesos de negocio con dimensiones consistentes. Eso es. Creo que hemos abarcado todo y espero que esté claro, clarísimo las diferencias para tener el examen. Y ahí tienen también se han tomado las capturas de pantalla y entonces no sé qué consultas tienen. 5 minutos más de tiempo de la clase. Entonces, si no tienen ahora consultas, revisen, analicen, vean en el fin de semana. Enseguida tengo que crear esa encuesta, ya para el que acaba de entrar, no sé quién será, puedo revisar, pero no importa. No soy de revisar, de controlar asistencia. Sí, son bastante grandes ustedes, son responsables y solo en el caso donde me dicen, por favor, ayúdenme y no sé qué, y siempre ha llegado tarde a las clases, ahí reviso, ¿no? Realmente eso no es susceptible. Sí, ayuda. Dígame. Ingeniero, ¿el examen va a ser teórico-práctico? Sí, es teórico práctico, pero le doy más importancia a la práctica, ¿no? Primeras clases les decía 70-30 o 80-20. ¿Ya? Pero lo que pasa es que el teórico es de selección múltiple, ¿no? Entonces, eso es muy rápido de hacerlo. Va a ser o sea, de 10 preguntas, por ejemplo, ¿no? Que va a valer los 20 puntos, 2 puntos cada uno. Y el práctico, que es más largo, ¿no? Incluso es la parte de ETL, es lo que más a veces consume tiempo, es lo que más, en función a la, digamos, en proporción al esfuerzo, al tiempo que les consume, es que equilibro, ¿no? Esa nota. Es teórico práctico, respondiéndote al grano, como diría. Ok, gracias. No, nada, Jorge. ¿Te gustan las preguntas? ¿Quién más? Porque si no hay preguntas, pues han entendido bien o no han entendido nada. Yo no sé. O sea, y a mí no me molestan las preguntas, al contrario, les agradezco porque ayuda para que todos entiendan. Y mi intención es esa, que la materia la pasen aprendiendo, ¿no? Que les sirve para su vida profesional más adelante. Ya les he dicho, hay mucho trabajo en esto, les están esperando las empresas. Bueno, entonces no hay más dudas. El miércoles a ver si traen más y ya enseguida atentos, por favor. Voy a por el Classroom pasar el link durante la mañana. Voy a tratar de hacerlo ya no más, una media hora máximo que tenga. ¿Ya? Entonces vamos a acatar eso y ya saben, bueno, al principio ya hemos hablado bastante. Son 2 semanas en realidad que nos está sobrando, hemos avanzado bien, no hemos parado prácticamente nunca, salvo una vez, ¿no? Miércoles me recuerdo, algo tenía, o algo había en la universidad, entonces no hay ningún motivo para, digamos, esperar más. Y tienes ya sus ventajas y desventajas que hemos hablado también. Empezar a ver el chat, voy a revisar. Aquí está el pool. ¿Quieren ponerlo como esto? Ya
como oficial. Yo pondría uno, voy a poner uno de Forms, donde esté específicamente explicado y además, porque aquí dice siguiente viernes sí o no. Si quieren, ahí respondan como una primera indagar, pero quiero que esté explícitamente las fechas, ¿no? Bueno, dejo Aunque de sea el grabar. Forums nomás, Inge. Es que Sí, no, yo ya intenté votar ahí, pero no me deja porque no estoy con cuenta de Microsoft. sí, en Google Forms. Sí, va a ser oficial, ahí tengo registrado, ya saben, pero es digamos, vamos a acatar democráticamente. Bueno, dejo de grabar y que les vaya bien. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, chao, Inge, chao. Sí, hasta luego. Listo, chao, chao.